iban, ¿verdad?, en una dirección, creando un vértice, y que iban a llegar a un punto en donde se iban a reunir todas, leyendo a Borges, releyendo libros de Borges. Ahora que veníamos a hablar de ese gran escritor argentino, me doy cuenta de que lo que yo decía cuando era prácticamente un adolescente no está muy lejos de la realidad. En Borges podemos nosotros ver metafísica, pero podemos también ver física, ese punto intermedio de todas las proyecciones de los cuerpos en el Aleph. Es una arquitectura nueva, es una física nueva. Podemos ver filosofía, diferentes tipos de filosofía. Borges, si bien es cierto que miró mucho hacia la Europa occidental, pero también miró hacia el oriente y captó mucho de esa filosofía mística oriental. Pero en Borges también podemos encontrar una poesía que es de lo mejor que se puede encontrar, no ya en Latinoamérica, sino en el mundo. Y también podemos encontrar en Borges esa relación del ser con el universo y del universo con el ser. También podemos encontrar en Borges la creación de una historia que nos inmiscuye a nosotros y nos hace cómplices de una invención que al final terminamos sin darnos cuenta de si Borges está hablando de una verdad o de una mentira, de un hecho ficcional o de un hecho fáctico, que ciertamente su monstruosa capacidad de retención, su monstruosa memoria, como Funes el Memorioso, que él mismo lo escribió, que era él mismo, podía realmente captar todos esos episodios que nos los presentan como un marco literario, pero que en el fondo yo siempre he pensado que es como un engaño a la ignorancia del lector, o valiéndose de la ignorancia del lector, engaña al lector y presenta episodios. Por ejemplo, él dice algo en uno de sus escritos, que Pedro Enrique Sureña encontró tal libro en tal biblioteca. Yo me resisto a creer que ciertamente haya sido que Pedro Enrique Ureña haya encontrado ese libro y que el libro haya existido. Pero ¿qué pasa? La cultura universal, la cultura mística, la cultura en sentido general de Borges es tan grande que nosotros en el fondo no sabemos, cuando Borges se sale del lirismo, no sabemos si él nos está contando algo o si nos está inventando algo. Pero también se puede ver eso, Omar, como un homenaje al maestro, porque Borges fue un gran admirador de nuestro Pedro Enrique Ureña, y como el homenaje a ese maestro que él admiró tanto y que él conoció en su juventud y que influyó bastante en él, yo pienso que la mención de Pedro Enrique Ureña viene a partir de un modo de dar a conocer y de hacer recordar a su maestro, Pedro Enrique Ureña. Tal vez un poco una muestra de humildad de Borges, en realidad. Claro que sí. Borges era muy humilde en ese aspecto, en reconocer, aunque a veces era pasional. Con Macedonio Fernández fue pasional por la relación que había de los dos padres y de los dos hijos. Pero con Cancina Sens, por ejemplo, que él dijo, el español, que era su maestro, sin embargo no se nota ningún tipo de influencia de Cancina Sens en Borges. Quizás era su maestro en el sentido de que Cancina Sens era un hombre culturalmente emprendedor. Y debió ser, Omar, cuando era muy joven, Borges, yo creo que fue en Mallorca y fue el primer contacto que tuvo con las vanguardias, con el ultraísmo, y él adoptó un poco esa forma al principio, y de hecho la llevó a Argentina, porque el ultraísmo, una de las normas o de las características fundamentales era, por ejemplo, la falta de el uso de la metáfora, siempre la esgrimió, pero por ejemplo el huir de las rimas, y sin embargo él al principio en su poesía no ha utilizado rimas, lo ha hecho de forma magistral, pero hay mucha poesía con rima, incluso algunos sonetos por ahí interesantes, bien construidos. O sea que yo creo que fue al principio que estuvo un poco deslumbrado como joven al fin por él, el que dice que fue su mentor, que fue este mallorquín, pero después su andadura le ha llevado por otros derroteros y ha seguido su progresión. O sea, quizá por eso no se siente mucho el peso o la influencia de su mentor. Pero también hay que pensar, señores, que cuando Borges llega a España, Borges tiene 20 años de edad. Entonces, este hombre, Cancino Asen, con una cultura universal extraordinaria, es uno de los traductores de Turgeniev del ruso al español. Es el que traduce Padres e Hijos de Turgeniev, el maestro ruso, lo vierte al español. Pero también Cancino Asen es un hombre que sabe latín, que sabe griego, que sabe
no sé cuántas lenguas más. Era un hombre con una cultura extraordinaria y era un gran traductor, entonces un maestro. También ayudó a Borges con el latín mientras Borges estaba en España. O sea que Borges tiene agradecimientos porque se encontró a una edad muy temprana, a los 20 años, un gran maestro y un hombre admirable que lo encaminó bastante. Bueno, aunque no se nota la influencia o no se nota en los escritos de Borges, eso no se ve, pero de alguna manera Borges siente ese agradecimiento por Cancino Ángel. Sin embargo, cuando llegó a Buenos Aires, al principio con la euforia de esta nueva corriente, de esta nueva vanguardia, abanderó, y había, bueno, pues algunas revistas, igual que las revistas que había en España, que de hecho Ultraísmo viene de una revista Ultra, pero bueno, en Argentina también, en Buenos Aires también la bandera pero enseguida empieza a apasionarse o a retornar un poco a sus orígenes, y empieza a apasionarse por lo criollo, por lo porteño. Adopta el lunfardo, que es un dialecto. Luego el tango parece que absorbió completamente ese dialecto, pero todavía se habla en determinados sitios el lunfardo. Él rescató todos esos dialectos que quizás nacieron en la cárcel o quizás nacieron en los emigrantes, pero que le daban mucho sabor a sus relatos. Hay algunos relatos muy interesantes de sitios donde se bailaba tango. Mi imaginación desmedida me hace todavía pensar en un Buenos Aires no como una ciudad moderna y cosmopolita, bueno, cosmopolita siempre ha sido, sino me hace ir a Corrientes o a Palermo o a los barrios donde Borges asienta o ubica algunos de sus relatos, esos bares donde las mujeres incansables bailaban tango y donde los hombres llevaban siempre el cuchillo. Los compadritos y los cuchilleros. Oye, ¿no? sí, pero tienen mucho sabor, y ahí sin embargo utiliza un lenguaje bastante llano, dentro de lo complicado que pueda ser leer algo con argot como es el lunfardo, pero se ve un lenguaje llano y un relato que invita a seguir, tiene mucha autenticidad, muy distante de los que aparecen en el Aleph o en algunos de que ya es su segunda posteriores. Etapa. Sí, Oscar dice del tango, y una cosa interesante que hay que saber del tango es que en un primer momento el tango era la música de los trabajadores, o sea, era la música del pueblo llano, era la música que se bailaba en los bares, o sea, no era la música que representaba a la Argentina. Eso pasó ya mucho tiempo después, porque en un primer momento era lo que los argentinos llaman los negros, esa era la gente que bailaba el tango. El argentino, el de clase, no bailaba el tango. ¿No has visto que hay cierto paralelismo entre el tango en Argentina y la bachata en República Dominicana? Sí. Es curioso que la bachata hasta los años 1990 estaba relegada a los cabarets y a los campos. La clase media y la clase alta, bueno, clase media casi nunca había habido, hay ahora. No querían saber nada de la bachata, y yo creo que en el Buenos Aires de Borges pasaba un poco igual. Es un folclore que nace en el arrabal, y desde luego la gente de clase no se podía permitir ni escucharlo ni mucho menos bailarlo. Sin embargo, después se populariza, igual que se popularizó la bachata aquí después de los años 90, y ahora ya forma parte del folclore nacional. Pues en Argentina ahora hay cierto orgullo incluso de un baile, bueno, en bailes de salón en todo el mundo lo enseñan y se baila como algo de mucho estilo, pero nació en el arrabal, eso es cierto. Es bien curioso cómo lo folclórico, lo popular incide de manera directa en los grandes escritores latinoamericanos, y diría yo que en la mayor parte del mundo. Así como por ejemplo lo hicieron ellos con el ultraísmo en España, lo hizo Vicente Huidobro en su país, pero añadiendo precisamente el folclore y el criollismo a esa corriente del creacionismo, que fue lo que él pues inventó. Entonces pienso que por ahí, con toda esa cultura que tenía quizás Borges y que había ¿cómo se llama? Embebido en Europa, cuando estaba con su país, cuando se le produjo el problema de la ceguera al papá, que conoció los prosistas realistas, a los poetas del simbolismo,
bueno, con toda esa cultura el hombre pudo aterrizar y sacar de alguna manera ese folclore. Sí. Algunos datos que deberíamos dar de Borges, del tiempo que él está viviendo, cuando la familia se traslada a vivir a Suiza, a Ginebra, Suiza, que por cierto allá descansan sus restos, es que en un primer momento Borges hace el bachillerato en Suiza precisamente,